Estimados estudiantes, muy buenas noches. Bueno, este es nuestra última webconferencia. Esta webconferencia corresponde básicamente a la tarea 4, que es el diseño del plan estratégico de innovación sostenible y responsabilidad social empresarial. Este ya es el último encuentro sincrónico, nos queda pendiente unas CIPAs. Básicamente ya en este ejercicio que vamos a hacer hoy, que vamos a realizar hoy, vamos a entregar o a explicar algunos conceptos que se trabajan en esta actividad 4. Agradezco a David su disposición. Hoy no sé si llegué más tardecito a la sesión o de pronto no puede asistir, pero pues es el momento para agradecer la disponibilidad, la dedicación que has tenido en estos cursos que yo dirijo. Entonces, damos inicio hoy a la tercera conferencia del curso Innovación Sostenible y Desarrollo Social Empresarial. ¿Mm? Pues básicamente lo que debemos hacer nosotros en esta tarea 4 es pasar del diagnóstico a el diseño del plan estratégico, ¿sí? El diagnóstico es lo que ustedes empezaron a desarrollar en las tareas anteriores que culminaron en la tarea 3, ¿sí? En este ejercicio les están pidiendo a ustedes una hoja de ruta, ¿sí? Eh, Orientada a la triple cuenta de resultados. Entonces vamos a ver nosotros en qué consiste esa actividad. Entonces, el propósito de la actividad básicamente es diseñar un modelo de gestión de innovación sostenible y responsabilidad social empresarial hecho a la medida de la organización estudiada. En este caso, David eligió Nutresa. Nutresa es la empresa o la organización que está trabajando David. Recuerden entonces que eh, en este ejercicio eh, vamos a retomar las actividades anteriores. ¿Mm? Puede haber una secuencia, ustedes pueden crear una secuencia en este ejercicio. La guía señala, ¿sí?, que en este ejercicio ustedes deben consolidar una propuesta de valor mediante el diseño de un modelo de gestión de innovación. Se supone que debe ser en grupo, pero en esta ocasión están trabajando de manera individual, ¿sí? Una ruta sí, una ruta que ustedes pueden seguir es un diagnóstico. Recuerden que en este ejercicio ustedes revisaron una clase espejo internacional. Una vez hacen ese diagnóstico, ustedes indican el aprendizaje internacional, realizan el diseño, proponen la medición y hacen el análisis de viabilidad. ¿Mm? Entonces, lo primero que ustedes deben hacer en esta propuesta es recuperar los hallazgos de las actividades anteriores. ¿Sí? Recuerden que hicieron una matriz de materialidad, ustedes hicieron un ejercicio de benchmarking en este caso creo que fue Nestlé, fue Nestlé con el que trabajó David. Aquí ustedes analizan esas actividades. En la clase espejo que les hablaron de algunas buenas prácticas, ustedes deben analizar esas buenas prácticas. Luego formulan la promesa de valor que les está pidiendo la guía, revisan ustedes y reformulan ese portafolio de su organización. Hay que construir unos indicadores para la triple cuenta de resultados y posterior a eso deben evaluar el impacto y la viabilidad de la propuesta, ¿sí?
Entonces, en esa visión global es donde ustedes integran los aprendizajes provenientes de la clase espejo. En la realidad local responden a esa brecha del diagnóstico que habían hecho en las clases no, sino en los ejercicios anteriores. Y finalmente, los resultados medibles es donde ustedes demuestran el impacto económico, social y ambiental que tiene la organización. Entonces, estos son los posibles, la posible ruta que ustedes pueden seguir, ¿sí? Y diagnosticar es donde identifican brechas, riesgos y oportunidades. Seleccionan una buena práctica internacional de esa clase espejo. Diseñan la promesa de valor y el portafolio de innovación. En la medición, recuerden que tienen que construir indicadores de triple cuenta y analizan el impacto. Finalmente, analizan el impacto y la viabilidad de, de esta propuesta. ¿Mm? Aquí nosotros volvemos a retomar algunos conceptos que ya habíamos trabajado en en las anteriores web, ¿sí? Acá tenemos el concepto de innovación sostenible. Este es el primer concepto clave que nosotros vamos a trabajar. ¿Mm? Recordemos que la innovación sostenible consiste en transformar productos, procesos, servicios o modelos del negocio con el propósito de generar valor económico, ¿sí? Reducir impactos ambientales y fortalecer el bienestar social. Aquí es importante aclarar que innovar no significa únicamente inventar un producto completamente nuevo, ¿sí? A veces nosotros caemos en esa equivocación, ¿sí? Una empresa también puede innovar cuando mejora un proceso productivo, cuando reduce consumo de agua, cuando cambia el material de los empaques, cuando digitaliza la trazabilidad de sus proveedores o cuando desarrolla un sistema de recuperación post-consumo. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros consideramos que cuando hablamos de innovación, pues tenemos nosotros el concepto de que innovar es algo nuevo. ¿Sí? Que si no es nuevo, entonces no entraría en el concepto de innovación. Y no es así. ¿Mm? La palabra innovación también es cuando tú le arreglas algo a algo que ya está, ¿sí? Y no sé, si tú creaste una máquina y la máquina se prendía con un botón y resulta que ahora tú le creas el control a a la misma máquina, solo con crearle el control a esa máquina, ahí ya hay un proceso de innovación, ¿sí? Entonces, en este ejercicio es importante tener presente que cuando hablamos de innovación, también hablamos de esos ajustes, ¿sí? O esas mejoras, no solo en temas tecnológicos, ¿sí? Aquí nos hablan de una mejora de un empaque. ¿M? Entonces, en el caso de Nutresa, hay que revisar cómo puede operar este tema de innovación sostenible, ¿sí? Si nosotros hablamos de Nutresa, que es una empresa de alimentos, ¿sí? Si revisamos, que fue el ejercicio que hicimos con David, de cómo son esos empaques, si son reciclables o no. Digamos que una innovación que podría hacer ahí es enfocarse únicamente en reducir el costo del empaque, ¿sí? Digamos que esta innovación reduciría costos, utilizaría menos material, aumentaría la reciclabilidad, buscaría facilitar la recuperación y mejorar la percepción del consumidor. Recuerden ustedes que ya desde hace varios años, casi podríamos decir que varias décadas, la conciencia ambiental de los consumidores ha cambiado, ¿sí? En este escenario en el que estamos nosotros, en este escenario económico, pues tenemos una agenda de 17 objetivos de desarrollo sostenible que se deben cumplir. Esa agenda está dispuesta a que estos 17 objetivos se cumplan al 2030. Entonces, la Agenda 2030, que tiene estos 17 objetivos de desarrollo sostenible,
donde todas las empresas deben hacer parte. Si todas las empresas a nivel mundial deben trabajar en pro de cumplir esta agenda. ¿Sí? Entonces, esta agenda, eh, si bien es cierto que estamos en un modelo capitalista, ¿sí? El modelo del consumismo, y que es un modelo que, que lleva a un desarrollo económico, también nos hemos dado cuenta que el modelo está generando daños ambientales. ¿Sí? En este ejercicio del consumo, los seres humanos hemos maltratado el medio ambiente. Entonces hay una alerta ya de que si seguimos en ese ejercicio del consumo exagerado, pues probablemente en pocos años nosotros no tendremos los recursos ni dejaremos recursos para las generaciones que vienen. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de qué le vamos a dejar a las futuras generaciones. ¿Sí? De cómo vamos a mantener esos recursos que nosotros hoy tenemos, cómo le vamos a garantizar nosotros a esas generaciones que vienen estos mismos recursos que nosotros tenemos. Entonces, por eso esta agenda está enfocada básicamente en desarrollo sostenible, ¿sí? En seguir haciendo la actividad económica, pero de una manera amigable con el medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de innovación sostenible, en el caso de los empaques, que era el ejercicio que hacíamos con David en Nutresa, es revisar cómo puede Nutresa innovar o cambiar o ajustar esos empaques de sus productos. Sabemos que tienen muchísimos productos alimenticios, algunos más reciclables que otros, ¿sí? Entonces es revisar de esos productos de Nutresa cuáles tienen empaques no sostenibles o difícilmente reciclables. ¿Sí? Y es ahí donde Nutresa seguramente eh, pues hará el ejercicio y volteará la mirada, ¿no? Hacia esos, si, digamos, si se llega a esa conclusión con la organización. ¿Mm? Eh, Implica, digamos, en el caso de la organización de David, el caso de los empaques, ¿sí? Nuestro compañero no, aún no sé qué organización eligió, está en proceso de entrega de sus actividades. Entonces, ustedes deben revisar, teniendo en cuenta la organización, cuál es el tipo de innovación que podría aplicar a esta empresa, ¿sí? Puede ser una innovación de productos o de proceso, de servicios o de gestión organizacional. ¿Sí? Entonces, en temas de gestión organizacional, cuando hablamos de innovación sostenible, quizá podemos estar hablando de un grupo de interés como los empleados, por ejemplo, de la organización. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar desde la innovación sostenible con este grupo de interés? En un ejercicio que hicimos con David, él me comentaba pues que su empresa donde él trabaja lo capacita constantemente, ¿sí? La universidad en la que yo trabajo y en la que David estudia, en la que ustedes estudian, que es la UNAD, nos mantiene a nosotros constantemente en capacitaciones, ¿sí? Nos mantiene formando continuamente, ¿sí? A través de diplomados. Entonces, la universidad hace un seguimiento de los docentes, tiene una oferta de muchos diplomados y pues nos hace una ruta, nos diseña una ruta de conocimientos que todo docente de la UNAD debe tener. Entonces, dependiendo las áreas de especialidad de los docentes, algunos docentes se dedican más a temas de investigación, entonces ahí hay una ruta de conocimiento que esos docentes de investigación deben tener, es decir, estos docentes deben o se sugiere, no se obliga, pero se sugiere que los docentes tengan o cursen una serie de diplomados. ¿Sí? Si son docentes que se encargan del diseño de cursos o de acreditación de cursos, también se les da una ruta de cualificación docente. Y la universidad permanentemente está revisando cómo va la ruta de cualificación de nosotros los docentes. ¿Sí? Y nos hace, digamos
que llamaditos de atención nos genera alertas, profe, su merced hace tanto no se capacita, hace tanto no hace la ruta, no ha terminado la ruta o ya puede iniciar otra ruta. Pues esta es una manera donde la organización eh, hace innovación con los trabajadores. Y seguramente en el caso de Nutresa podríamos revisar también si los datos que nos ofrece la empresa o que encontramos nosotros en Internet nos permiten pues revisar a detalle estos ejercicios, ¿sí? Entonces recuerden que podemos, cuando hablamos de innovación, no necesariamente es inventar algo nuevo, sino que esta palabra también hace referencia a la transformación de productos, de procesos, de servicios, modelos de negocios para generar valor económico mientras se reducen impactos ambientales y se fortalece el bienestar social, ¿sí? Entonces acá deben identificar, de acuerdo a la organización que ustedes eligieron, dónde estaría el proceso de innovación sostenible, dónde se daría, si en un proceso, si se da en un modelo o en un producto. ¿Sí? Es importante que lo tengan presente. Responsabilidad social estratégica. Entonces aquí nos adentramos nosotros a otro concepto. ¿Mm? Cuando hablamos de responsabilidad social, generalmente nosotros lo asociamos a esas ayudas que la organización brinda a la comunidad, ¿cierto? Eh, Podríamos estar hablando nosotros acá de dos tipos de responsabilidad social. Una responsabilidad social aislada y una responsabilidad social estratégica. La responsabilidad social aislada son o hace referencia a acciones ocasionales de baja medición, escasa conexión con la estrategia y predominio de campañas puntuales. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial estratégica, hay una integración al modelo de negocio. Hay metas claras, seguimiento permanente y creación de valor para grupos de interés. ¿Mm? La responsabilidad social empresarial, nosotros generalmente la relacionamos con la manera en que la empresa gestiona los impactos que genera sobre sus colaboradores, clientes, proveedores, comunidades, ambiente y demás grupos de interés. ¿Sí? Importante acá, no confundir, que eso lo explicamos nosotros en nuestra primera web, no confundir responsabilidad social empresarial con filantropía, ¿sí? Una donación puede ser positiva, pero no necesariamente transforma el modelo de negocio ni resuelve las causas del problema, ¿sí? Entonces, la responsabilidad social aislada suele manifestarse en campañas ocasionales, lo que decíamos. Entonces, donaciones, patrocinios, voluntariados, y no hay, digamos, continuidad de esos indicadores. Mientras que en la responsabilidad social estratégica sí se integran los objetivos de la organización y responde a riesgos reales. Tiene responsables, tiene metas, indicadores. Y además de esto, genera valor para la empresa y o los grupos de interés. Tenemos nosotros, bueno, podríamos hablar de tres acciones. Por ejemplo, si habláramos nosotros de entregar mercados una vez al año, estaríamos hablando nosotros de una responsabilidad social empresarial aislada o de una responsabilidad social estratégica. Entonces ahí debemos nosotros revisar eh, ese ejercicio con cuál de esos dos indicadores está más relacionado. ¿Sí? Seguramente nosotros diremos ya, es un ejercicio de responsabilidad social aislada. ¿Por qué? Porque no responde a los objetivos de la organización. ¿Sí? Si habláramos nosotros de una capacitación permanente a pequeños proveedores y mejora de condiciones de compra, ahí ya estamos hablando nosotros de un grupo de interés, ¿cierto? Estamos hablando de proveedores y estamos hablando de capacitación. Ahí ya nosotros podríamos decir que
esta actividad o este ejercicio sí integra los objetivos de la organización, ¿sí? Porque genera valor a ese grupo de interés que son los proveedores. Si hablamos nosotros de instalar equipos para reducir el consumo de agua, podríamos decir que es un ejercicio de responsabilidad social estratégico, podríamos decirlo, ¿cierto? Porque ya ahí estamos hablando nosotros del concepto que acabamos de tocar, que es innovación em, sostenible, ¿cierto? Ahí estamos hablando nosotros de innovación sostenible a través de eh, un, un proceso, podría ser, ¿cierto? Entonces, recuerden que en este ejercicio la primera, la primera actividad, pues se acerca más a filantropía. La segunda sí corresponde a un ejercicio de responsabilidad social estratégica y la tercera, pues, se considera como innovación sostenible. Entonces, ojo acá con estos conceptos que manejamos nosotros de responsabilidad social. Eso nosotros ya lo habíamos tocado en alguna de nuestras sesiones, pero es importante tenerlo en cuenta ahorita que vamos a hacer nosotros esta propuesta. Entonces, ya aquí nos adentramos nosotros a a un, a un dilema de cuándo la innovación sostenible y la responsabilidad social empresarial se articulan, ¿sí? Y cuándo la empresa puede generar beneficios simultáneos. Entonces, desde la dimensión económica, la empresa puede reducir costos y mejorar su diferenciación. Y desde la dimensionalidad social, puede fortalecer el bienestar, la confianza y relaciones con los grupos de interés. Además, desde la dimensión ambiental, puede disminuir residuos, emisiones y consumo de recursos. Entonces, esta integración es la base de la triple cuenta de resultados. Cuando nosotros hablamos de esta cuenta de triple cuenta de resultados, perdón, pues estamos haciendo referencia a temas sociales, económicos y ambientales, ¿sí? Cuando la innovación social y la responsabilidad social se integran, hay mayor competitividad, hay mayor eficiencia, hay mayor legitimidad, ¿sí? En temas de competitividad hay mayor diferenciación y capacidad de adaptación. En temas de eficiencia hay menor uso de recursos y reducción de recursos. Y en temas de legitimidad, pues la confianza, aumenta la confianza y mejora relaciones con grupos de interés, ¿cierto? Entonces acá la pregunta que se genera es qué acción de su empresa podría mejorar simultáneamente costos, ambiente y reputación. Entonces hay que revisar en Nutresa cuál es esa acción que nos permite a nosotros apuntar a esta triple cuenta. Así que una sola acción a mí me permita mejorar costos, mejorar medio ambiente y mejorar la reputación. Entonces, ahí tendríamos que ir nosotros a esa matriz de materialidad que construimos en una de las actividades y revisar de todos esos puntos que nosotros analizamos, cuál acción me apunta a esta triple cuenta, ¿sí? ¿Cuál acción apunta a esta triple cuenta? En temas medioambientales, eh, no sé, si se cambia una máquina, que hicimos nosotros la revisión del, del tema de emisiones de la empresa, que digamos los datos no eran tan claros para nosotros, que no, como que no había una base sólida de, de cómo se medían estas emisiones, pero tenemos que revisar en esa matriz cuál, cuál es esa acción que nos permitirá a nosotros simultáneamente apuntarle a estas tres dimensiones. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de la triple cuenta, decimos triple porque pues compone tres aspectos, como lo decíamos, ¿sí? Un aspecto económico, un aspecto social y un aspecto ambiental. ¿Mm? Entonces, por eso se dice triple cuenta, ¿sí? La triple cuenta
o la triple cuenta de resultados propone evaluar el desempeño de la organización desde estas tres dimensiones. La económica analiza temas de rentabilidad, reduce costos, productividad, ingresos y retorno de inversión. En la dimensión social, lo que se observa es el bienestar laboral, la inclusión, la satisfacción, la reputación, el fortalecimiento de proveedores y relaciones con comunidades. Y en la dimensión ambiental se mide consumo de agua, energía, emisiones, residuos, circularidad de materiales. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante el ejercicio de la triple cuenta de resultados. ¿Mm? Entonces, en esta organización, nosotros debemos analizar estas tres dimensiones. ¿Mm? Para mí, digamos que hago un ejercicio en otro curso que se llama inteligencia estratégica y aquí yo les digo, aquí en inteligencia estratégica nosotros lo que hacemos es como una revisión del entorno, ¿sí? De la parte externa del mercado, más que todo, de donde está nuestra organización. Y en este ejercicio de innovación sostenible y responsabilidad social, hacemos un ejercicio al interior de la organización. Cuando hablamos del exterior, cuando hablamos del mercado, generalmente le digo a los estudiantes, ese grupo de interés con el que debemos estar muy, muy juiciosos son los clientes, ¿cierto? Y cuando hacemos ejercicios introspectivos en la organización, cuando miramos hacia adentro de la organización, para mí sí es fundamental mirar ese grupo de interés de los colaboradores o de los trabajadores de la organización, ¿sí? Entonces podemos revisar nosotros el clima laboral, ¿sí? Luego de pandemia, yo relaciono en temas económicos mucho la pandemia, porque más allá de que la pandemia eh, nos llevó a nosotros a hacer cosas inimaginables, o sea, como economistas nunca pensamos que fuera a darse eh, una coyuntura como esta. Más allá de lo económico, la pandemia dejó muchos temas sociales fuertes y muchos temas, en temas de enfermedades mentales, ¿no? O no sé si lo dejó la pandemia, creo que la pandemia lo evidenció. Y como hemos vivido nosotros en este modelo de, de quién más da y de la competencia, porque a eso nos lleva el modelo capitalista y de la acumulación y del consumo desenfrenado, y llega un momento en el que el modelo se frena y no te permite seguir siendo, ¿sí? Ese tema de la pandemia generó muchísima crisis, no solo económica, sino una crisis en temas mentales fuertes, ¿sí? Duramos nosotros 2 años, casi 3 años en pandemia, ¿sí? Aislados, acostumbrándonos a un nuevo ejercicio, volvemos nosotros como trabajadores a nuestras organizaciones y pues ya no somos los mismos, ¿cierto? Ya estamos respondiendo a diferentes estímulos ya. em, el tema del encierro para muchos fue traumático, entonces ya llegamos nosotros un poco menos tolerantes con el otro. Y esto genera un clima laboral algo difícil de manejar en las organizaciones. Entonces, para mí el clima laboral y el bienestar de los empleados de la organización es algo sumamente importante de revisar. ¿Sí? En el tema de la dimensión social, yo sugeriría que revisaran este tema. En temas de dimensión económica, yo sé que no es fácil hacerlo y no se afanen en ir a hacer análisis de rentabilidad, ¿sí? Revisen de estas actividades en temas de rentabilidad, reducción de costos, productividad, ingresos, digamos, ¿qué se les facilita más? No se pongan a trabajar ni con temas de rentabilidad ni con retorno de la inversión, porque corresponde a otros ejercicios y no quiero que se enreden con eso. ¿M? Entonces pueden manejar ustedes temas de reducción de costos, aumento de productividad, ¿sí? En ese, o aumento de ingresos.
puede ser, pero no se vayan a hablar de temas que para ustedes son más complejos, a no ser que ustedes sean analistas financieros y puedan hacer el ejercicio de análisis de rentabilidad y retorno de inversión. Ahí sí, ¿sí? Porque hablar de este ejercicio nos lleva a analizar unos indicadores y saberlos explicar. Entonces, si no lo sabemos, no trabajemos esto en la dimensión económica, ¿sí? Trabajemos con temas que sean más fáciles de digerir, ¿sí? Y en el tema medioambiental, sí o sí, trabajemos con el tema de emisiones, que es lo que nosotros revisamos en tareas anteriores. ¿Sí? Entonces, ese tema sí lo tenemos claro, de ese tema sí tenemos datos, porque seguramente en temas de análisis de rentabilidad tendríamos que ir nosotros a explicar cómo hacer esa medición o ese análisis, ¿sí? Entonces tendríamos que ir a buscar páginas como Bloomberg para revisar cómo está la cotización de la empresa en bolsa. Tendríamos que revisar también la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, tendríamos que hacer un análisis de mercado, ¿sí? De cómo está la empresa en ese mercado, de qué posición está a nivel nacional e internacional. Entonces eso los lleva a un ejercicio mucho más amplio. Entonces no se vayan a concentrar ahí. Y en temas medioambientales sí trabajemos nosotros o temas de emisión o consumo de agua. O bueno, cualquiera de estos ustedes lo tienen claro en su matriz, porque sé que lo hicieron. Entonces, seguramente tema de emisiones dirá David que no, porque no tenemos claridad en esos datos. Revisemos consumo de agua, David, y podríamos también trabajar temas de residuo y circularidad de materiales. Entonces, he aquí em, pues el eje central de esta triple cuenta, ¿sí? ¿Por qué la llamamos triple cuenta? Porque son tres dimensiones: económica, social y ambiental. ¿Mm? Ustedes deben realizar en este ejercicio, que más que una web parece una CIPAS esta sesión, lo que debemos revisar nosotros o el siguiente paso acá sería el diagnóstico, ¿no? Bueno, pero antes de entrar a este diagnóstico y terminando acá, vamos a revisar un ejercicio acá con la triple cuenta, con un supuesto, ¿sí? Entonces, un supuesto de cómo se puede integrar esta triple cuenta de resultados. Entonces, suponemos nosotros en este ejercicio que nuestra organización o nuestra empresa instala un sistema de recirculación de agua. Entonces, esa es la acción que la empresa realiza. ¿Cuáles son esos resultados en esa triple cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decir, con esta acción de la instalación del sistema de recirculación de agua, ¿qué resultado económico puedo obtener? ¿Qué resultado ambiental y qué resultado social? ¿Sí? Entonces, el resultado económico, reducción de costos, revisemos cómo. En el ambiental, disminución del consumo de agua, hay que revisar cuánto podría reducir. Y el resultado social podríamos relacionarlo con una mayor responsabilidad frente a las comunidades del territorio donde se encuentra nuestra organización. Entonces, este es el ejercicio que debemos hacer nosotros cuando las acciones de la empresa lleven o sea, a la triple cuenta, ¿sí? Acciones que lleven a resultados en la triple cuenta. Esto es lo que debemos hacer. Entonces, ahora sí vamos con el ejercicio del diagnóstico estratégico. ¿Mm? Acá en el diagnóstico estratégico, lo que nosotros eh, pues vamos a desarrollar es, valga la redundancia, esa estrategia, ¿sí? De dónde surge y a qué debe responder, ¿sí? Entonces, la estrategia no surge de una idea aislada y debe responder a una brecha identificada. Ustedes ya tienen identificadas esas brechas que también lo entregaron en un documento. Entonces, hay que ir a revisar esos documentos que ya trabajamos. Por eso, David, hubo varias sugerencias en este ejercicio.
Eh, entiendo que por el tiempo, mm, pues generalmente esperamos la web como para dejar claridad en algunas cosas, entregamos los avances, ajustamos y hacemos las IPAs, ¿sí? Como para que en las IPAs ya nos quede mejor estructurado el documento. Como es tan corta esta última tarea, porque es una semana nomás, las otras eran de dos, entonces, y como tengo dos cursos en esta tarea, hoy tenemos web y David de una vez te digo, voy a programar mañana y te va a llegar la citación mañana de las CIPAS el próximo sábado y una próxima CIPAS el lunes, ¿sí? Entonces, las CIPAS del próximo sábado es donde espero que ya tengamos ajustes de tu documento y donde vamos a revisar qué debemos ajustar. Y ahora sí, las CIPAS del lunes es en torno a normas APA. ¿M? Esa la voy a hacer en la mañana. David, sé que no puedes asistir, pero la idea es dejártela en la mañana para que tú puedas revisar tu documento y hacer los ajustes, o puedas revisar la grabación y hacer los ajustes, ¿sí? Para que ya nos quede, que te quede claro bien cómo a partir de esas herramientas de Word que nos entrega toda la cita en paréntesis, te va a explicar un truquito como para que lo uses y puedas dejar la citación como la norma lo establece. ¿Sí? Entonces, el sábado voy a hacer la grabación a las 11 de la mañana, voy a citar a las 11 de la mañana, si puedes estar, maravilloso, eh, y si no, no importa. Y el lunes, que sé que no puedes estar, debo hacerlo en la mañana porque la tarea cierra, ¿sí? Entonces se me corrió este ejercicio porque tengo dos cursos y me faltaban unas cipas en el anterior y esta semana casi que todos los días tengo encuentros sincrónicos. Entonces ya cierro el paréntesis acá. Entonces vamos nosotros a este diagnóstico que ustedes deben realizar. Entonces la secuencia correcta para hacer ese diagnóstico es la brecha, la evidencia, el riesgo y la acción. ¿Sí? Un ejemplo claro podría ser que la brecha que nosotros identificamos, voy a decir, no recuerdo las brechas de Nutresa, pero voy a decir, creo que una era las emisiones, ¿no? Tiene altas emisiones, pero vamos a suponer que una de las brechas de Nutresa es el alto consumo de agua. ¿M? Esto lo pueden hacer, lo puedes hacer en una matriz, David. La evidencia es que el aumento del consumo por unidad producida. Sí, eso, digamos que lo podemos nosotros evidenciar con los recibos de agua, ¿m? O con los medidores, bueno, como ustedes lo hayan revisado. El riesgo de esta brecha, pues, obedece a mayores costos, a una presión ambiental y una posible afectación reputacional de la organización, ¿no? Recuerden que la, que la conciencia ambiental del consumidor ha cambiado muchísimo y hoy como consumidores creo que muchos pues revisamos y estamos atentos a todo lo que escuchamos, a todo lo que las redes dicen. Entonces, si nosotros encontramos una organización mm, con una mala reputación, no solo en temas ambientales, sino en temas sociales, no sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, cuando hablan de Shane, de compras por Shane, cómo, cómo hay activistas que están en contra de este ejercicio, no solo por el impacto económico que trae a las empresas colombianas o a las empresas nacionales, sino a cómo los que compran o compramos en Shane estamos avalando un ejercicio de explotación laboral. ¿M? Entonces, ese run run que se dio en Shane bueno, de que es una organización que explota a sus empleados, que son mujeres la mayoría, em, bueno, con jornadas extensas laborales, en fin, que por eso son tan económicos los productos, sobre todo en prendas de vestir. Toda
ese eco que se dio o que se ha dado lleva a una afectación reputacional de la organización, perdón. ¿Mm? Entonces hay que revisar ese riesgo. ¿Mm? Ese riesgo es sumamente importante. Una vez ustedes identifican esta brecha con la evidencia, el riesgo, ustedes deben apuntar al qué hacer. ¿Qué hacer para evitarlo? ¿Sí? ¿Qué hacer para reducirlo? ¿Sí? En el ejercicio que estamos nosotros hablando de alto consumo de agua, la acción es implementar el sistema de recirculación que hablamos anteriormente. ¿Mm? En el ejercicio de Nutresa, creo que David, no recuerdo, pero creo que sí, trabajamos acciones relacionadas con empaques, ¿sí? Y hablaste como que de tableros de sostenibilidad, no recuerdo, no recuerdo. Esas propuestas pueden ser pertinentes, pero hay que conectarlas claramente con las brechas del diagnóstico. Creo que fue una de las sugerencias que yo te hice en en el documento, ¿sí? Entonces, revisa, por favor, David, revisa tus ejercicios e identifica la brecha en tu empresa y la evidencia que demuestre que esta brecha existe, ¿sí? Y de ahí ya nosotros, ah, pues, analizamos el riesgo y definimos la acción. Eso es lo que debemos hacer en este ejercicio del diagnóstico. ¿Mm? Recuerden el camino que es brecha, evidencia, riesgo y acción. ¿Sí? Pues acá está el ejemplo que nosotros revisamos: alto consumo de agua, la evidencia son los indicadores operativos, el riesgo, mayor costo y presión ambiental, y la acción, el modelo de recirculación de agua. Acá ustedes deben, o la guía les dice que deben basarse en la clase espejo. Yo quería que David, creo que a David se le olvidó esta, esta sesión, porque voy a revisar acá de una vez. Sí, David está conectado en este momento en Teams, no lo voy a interrumpir. Y porque debe estar haciendo los ajustes del documento que le entregué en la tarde. Pero creo que se te olvidó la sesión, David, pero ahí te la dejo grabada. Ahorita cuando finalice te escribes. Entonces, acá vamos nosotros. Creo que dejé de compartir. No, ahí estoy compartiendo. Entonces les hablaba de esa clase espejo. En esta clase espejo lo que la guía nos pide principalmente es, bueno, el ejercicio, les cuento, es que ustedes como estudiantes participen en una clase espejo internacional. Sin embargo, le comentaba a David en la anterior sesión, pues que no es posible hacerlo en este periodo intersemestral porque nosotros no encontramos universidades que tengan este mismo periodo intersemestral, entonces es muy complejo hacerlo. Razón por la cual nosotros les entregamos a ustedes la evidencia del periodo 16.1 de la docente que tenía el curso y desarrolló esa clase espejo. ¿Mm? En este ejercicio, la guía solicita participar en la clase, ¿sí? Y que revisen la grabación para identificar buenas prácticas internacionales aplicables a la organización que ustedes eligieron. ¿Mm? Entonces, la clase no debe aparecer en el documento únicamente como una descripción general, ¿sí? Acá lo que nosotros esperamos es que ustedes identifiquen al menos dos prácticas o dos buenas prácticas internacionales, ¿sí? ¿Para qué, para qué se identifican estas buenas prácticas? Ahí hacemos nosotros ese mismo ejercicio, David, que, que hicimos de benchmarking en la anterior sesión. En la anterior sesión que hicimos una comparación con una empresa internacional, ¿sí?
Entonces, acá en esta clase espejo seguramente les están eh, contando a ustedes estas buenas prácticas, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan analizar esas buenas prácticas, es importante que respondan preguntas como ¿qué problema resuelve esta práctica? ¿Cómo funciona esta buena práctica? ¿Qué resultados produce? ¿Qué elementos se puede transferir? ¿Y qué adaptación se necesita para el contexto local, en este caso Colombia, ¿cierto? ¿Mm? En este caso Colombia. Entonces, acá tenemos nosotros las preguntas que debemos nosotros formularnos cuando las identifiquemos. Entonces, ¿qué problema resuelve? Debe responder a una necesidad o a un reto concreto. ¿Cómo funciona? Se debe identificar el procesos, actores, recursos y resultados que puede transferirse solo los elementos compatibles con el contexto local. ¿Mm? Entonces, hay un referente internacional y cómo lo aplicaríamos nosotros a nivel local. ¿Mm? La buena práctica no se debe copiar literalmente, ¿sí? Si lo que ustedes identificaron en la clase espejo, por ejemplo, fue un programa internacional de devolución de empaques, ¿sí? Para aplicar en Colombia sería necesario analizar alianzas con recicladores, que fue algo que propuso David en una de sus tareas. eh, Identificar o analizar puntos de recolección, incentivos al consumidor, logística inversa y regulación nacional. No, bueno, no sé de qué año será David, pero en los años 1600, cuando yo era pequeña, Coca-Cola, que es una organización internacional, nos pagaba muy poquito, no me acuerdo si eran 10 pesos o 20 pesos, no recuerdo. Le pagaba al consumidor por devolver la botella. ¿Mm? Entonces, pues generalmente Coca-Cola ha tenido envases retornables y no retornables. En mi época eran solo retornables, es decir, en vidrio. ¿Mm? Pero, pues nosotros lo entregábamos cuando íbamos a comprar el producto. Pero si tú ibas a una tienda y entregabas el envase sin compra de producto, te pagaban. El envase vacío, ¿no? Te pagaban. Entonces, este es una buena práctica internacional. Entonces, podría aplicarse en Colombia, pero debemos ajustarla al contexto local. Este ejercicio lo podríamos trabajar a través de una matriz donde se identifique la buena práctica, el organizador, el organizador no, sino la organización referente, la cual es esa empresa de la que nosotros observamos esa buena práctica, el problema que resuelve, el resultado observado, la aplicación en la empresa nuestra y la adaptación al contexto local, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes ya revisaron esta grabación, entonces revisen estos conceptos, los ejemplos, las organizaciones y las recomendaciones que hayan sido presentadas en esta clase espejo. Entonces, procuren no poner em, buenas prácticas que no se incluyan en la clase. Ahora, ahora. mm, el siguiente ejercicio que les pide la guía a ustedes es una promesa de valor sostenible, ¿sí? Entonces, la promesa de valor sostenible lo que hace es explicar cómo la empresa generará rentabilidad mientras resuelve problemas sociales o ambientales. En este ejercicio también se formulan preguntas o esa promesa de valor debe responder qué valor ofrece, a quién beneficia, qué problema resuelve, cómo genera ingresos o ahorros
qué impacto social y ambiental produce. ¿Mm? Pueden utilizar ustedes una estructura como la empresa generará valor económico mediante tal cosa mientras contribuye a y a reducir tal cosa. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, Grupo Nutresa fortalecerá su competitividad mediante productos y procesos circulares que reduzcan el consumo de recursos, disminuya los residuos y genere beneficios para consumidores, proveedores y comunidades. ¿Sí? Entonces ahí están las tres dimensiones: beneficio económico, impacto social e impacto ambiental. ¿Mm? Esa es la promesa o un ejemplo de promesa de valor para su organización. ¿Sí? Revisen, por favor, que en esa propuesta aparezcan claramente el beneficio económico, el problema social y ambiental y el grupo de interés beneficiado. Esto es sumamente importante. ¿Mm? Aquí está el ejemplo de, de Nutresa, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo aplicado. En este ejemplo, incluye beneficio económico, fortalece su competitividad, integra impacto social, reduce consumo de recursos y disminución de residuos, integra impacto ambiental y puede medirse mediante indicadores. ¿Sí? En este ejercicio. También la guía les pide mm, revisar el portafolio y hacer análisis de portafolio de innovación sostenible, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese portafolio de innovación sostenible o ese portafolio de innovación, hablamos del conjunto organizado de iniciativas que permitirá llevar a la promesa, esa promesa de valor que hablamos arriba, a la práctica, ¿sí? En este ejercicio ustedes pueden incluir cuatro tipos de innovación. Innovación de productos, cuando hacemos referencias a empaques, a materiales, a ingredientes o características sostenibles. A innovación de procesos, cuando hablamos de ahorro energético, de recirculación de agua o reducción de residuos. A innovación de servicio, cuando hablamos de programas postconsumo, incentivos y educación al consumidor. Y también podríamos nosotros incluir innovación organizacional. Si hablamos de sistemas de trazabilidad y evaluación de proveedores. ¿Mm? Es, es, es importante acá en este ejercicio del portafolio de innovación. En economía, la economía circular. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de esta economía circular, lo que buscamos es mantener materiales y recursos en uso durante el mayor tiempo posible, ¿cierto? Aquí hay un modelo lineal y un modelo circular. ¿Mm? El modelo lineal extrae, produce, consume y desecha. El modelo circular reduce, reutiliza, recupera, repara y recicla. Creo que este es el que le llaman el de las 5 Rs, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Reduce, reutiliza, recupera, repara y recicla. Este es el modelo circular. Nosotros aún vivimos en el modelo lineal. El tema, el modelo económico nos lleva a este modelo. Hoy estamos nosotros volteando nuestra atención al modelo circular. ¿Sí? Entonces acá surge la pregunta de qué producto, proceso o servicio de la empresa podría transformarse para cerrar ciclos o reducir impactos. Entonces hay que hacer esa revisión en la empresa, ¿sí? Revisar esos
diseños, cómo nosotros podemos visualizar ecodiseños, ¿sí? En temas de materias primas, ¿m? Cómo nuestros productos podrían tener empaques ecoamigables, ¿m? En la producción, ¿sí? Cómo nosotros podemos tener materias primas amigables con el medio ambiente, en temas de distribución, cómo nosotros o nuestra flota eh, puede ser toda con vehículos eléctricos, ¿m? El uso que se le da a ese producto, sus desechos, digamos, esos desechos, ¿qué pasa con ese desecho del producto, con ese empaque del producto? ¿Sí? ¿Qué tanto daño o qué tanto beneficio genera en el medio ambiente? Ojo con este ejercicio. También podríamos hablar nosotros de una transformación digital para la sostenibilidad en temas de trazabilidad, monitoreo de decisión, ¿sí? Seguimiento de proveedores y materiales, indicadores en tiempo real y gestión basada en datos. La guía, yo sé que este documento es muy complejo, ¿sí? Y sé que el primer avance que me enviaste, David, está muy bien planteado, pero que habían cositas por ajustar, ¿sí? Em, en este ejercicio le piden a ustedes indicadores claves de desempeño, ¿sí? Denominados KPI. Estos indicadores convierten la estrategia en un resultado medible. Entonces, ¿cómo deben estar estructurados estos indicadores claves de desempeño? ¿Mm? Estos indicadores son una medida que permiten verificar el avance de un objetivo estratégico. ¿Mm? Para que un indicador esté completo, debe incluir el nombre, una fórmula, una línea base, una meta, unidad de medida, frecuencia responsable y fuente de información. Supongo yo que estos temas tú los debes manejar muy bien, David, por el rol que desempeñas en tu organización. Entonces, nosotros generalmente siempre recurrimos a indicadores. ¿Mm? Un indicador económico, un ejemplo de eh, indicador económico en torno a retorno de inversión en sostenibilidad, podría ser este que observamos acá. ¿Mm? Beneficios obtenidos menos inversión realizada dividido entre la inversión multiplicada por 100. Es un ejemplo de indicador económico. Un ejemplo de indicador social puede ser la cobertura de capacitación de los trabajadores, entonces, o colaboradores. Número de colaboradores, ¿cómo sería la fórmula? Número de colaboradores capacitados dividido entre el total de colaboradores multiplicados por 100. Ahí nos sale un porcentaje. Un indicador clave en rendimiento ambiental eh, podría ser para medir reducción de consumo de agua. Podría ser el consumo del año base menos el consumo actual dividido entre el consumo del año base multiplicado por 100. Ahí nos saldría otro, otro indicador. ¿Cuáles son los errores frecuentes en este ejercicio de la construcción de indicadores? Mm, que no somos claros. Entonces acá tenemos el indicador social, que es la cobertura de capacitación, y tenemos el ambiental, ¿cierto? Entonces así es como deben estar estructurados estos indicadores. ¿Mm? Un error frecuente que se comete cuando construimos estos indicadores es decir, por ejemplo, reducir residuos. ¿Mm? Eso es una intención, pero no es un indicador. ¿Mm? El indicador, recuerden que debe medir. Entonces, porcentaje de residuos aprovechados sobre el total de residuos generados. ¿Sí?
Entonces aquí ustedes deben revisar en su organización cuál es el objetivo y cómo van a construir estos indicadores. ¿Listo? Metas, línea base y horizonte. La línea base, punto inicial de medición. Recuerden ustedes que una meta debe indicar cuánto se espera lograr y el plazo. Creo que ahí también tuviste ajustes en el documento. Creo que no habían plazos, ¿sí? Entonces, creo que en tu documento estaba solo reducir el consumo de agua en un porcentaje, tanto por ciento, ¿sí? Pero no indicamos nosotros esa temporalidad. Entonces, reducir el consumo de agua en 10% para el 2030, tomando como referencia el año base que es 2026. ¿Mm? Es importante revisar ese tema, David, porque ahí tuvimos unos ajustes. El punto inicial de medición, la meta, que es el resultado cuantificable esperado, y el horizonte, que es, digamos, cuándo debemos cumplir esa meta. Entonces, hay que evitar metas sin fechas o sin año base, que creo que eso fue lo que te pasó. Dale. ¿Mm? Eso fue lo que pasó en este ejercicio. Ahora, de la actividad al impacto. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y cuál es la acción y qué es lo que pretendemos? ¿Mm? Diferenciemos actividad, producto, resultado e impacto. ¿Mm? Si estamos hablando nosotros del grupo de interés, proveedores, la actividad podría ser capacitar proveedores. El producto son 100 proveedores capacitados. El resultado es la mejora de prácticas productivas y y el impacto es un aumento en la productividad, estabilidad y sostenibilidad de la cadena de suministro. ¿Mm? Este ejercicio que ustedes hacen acá, sé que es sumamente complejo, que es extenso. Está diseñado para realizarlo en grupo y ustedes lo están haciendo de manera individual. Entonces, les tendré toda la paciencia del caso, pero procuremos hacerlo, digamos, de la manera más concreta posible. Cuando hablamos nosotros de el análisis de viabilidad, es importante que consideremos 5 dimensiones: lo técnico, lo operativo, lo financiero, lo social, lo normativo y lo cultural. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de viabilidad técnica, estamos haciendo referencia a tecnología, conocimiento e infraestructura disponibles. Cuando hablamos de viabilidad operativa, estamos hablando de capacidad de implementación dentro de los procesos actuales. Cuando hablamos de viabilidad financiera, hablamos de costos, inversión, ahorros, fuentes de financiación y retorno. Y cuando hablamos de viabilidad social y cultural, hacemos referencia a esa aceptación de los grupos de interés y coherencia del contexto. ¿Mm? Entonces, básicamente, todo eso es lo que debemos nosotros realizar en esta actividad de la tarea 5. Aquí hay o les presento una posible matriz eh, que ustedes pueden presentar en su plan, donde está la brecha, la buena práctica, el objetivo, la acción, el indicador, la meta y el responsable. Así la pueden estructurar. Esta es una posible estructura del documento final que ya la vamos a trabajar en las CIPAS del próximo lunes. Portada, introducción, objetivos, análisis de la clase espejo, promesa de valor, portafolio de innovación, indicadores de triple cuenta.
Bueno, y las referencias en norma. La grabación de la clase espejo que yo se las dejé a ustedes en su foro. Con ese, digamos que este fue el primer insumo de, de esta actividad, la grabación de la clase espejo. Entonces, bueno, ya vimos nosotros cómo podría ser esa estructura del documento. Recuerden ustedes que el, el trabajo debe tener una coherencia. ¿M? Entonces, pueden tener la siguiente secuencia que es el problema, la identificación de la solución, la propuesta, el indicador meta y responsable, que es lo que está en esa matriz que les mostré. Recuerden hacerse las siguientes preguntas antes de entregar su documento. ¿La estrategia responde a una brecha real? ¿La buena práctica internacional que ustedes identificaron fue adaptada al contexto nacional? ¿La promesa de valor integra rentabilidad e impacto? ¿Los indicadores tienen fórmula, línea base y meta? ¿La propuesta es técnica, social y finalmente viable? Entonces, estas son las preguntas que ustedes deben plantearse antes de realizar la entrega del ejercicio. Me da pesar que no hayan asistido, que no haya asistido David. Yo sé que se le olvidó. Ya finalizando, voy a escribirle por interno acá por el Teams que lo veo conectado. ¿Mm? Entonces, espero que revisen esta grabación, que utilicen la matriz que se plantea. Yo les voy a compartir igual em, este material de, de la presentación. ¿Mm? Y cualquier duda, inquietud que tengan, saben que me pueden contactar a través de Teams. Recuerden que eh, voy a programar unas citas el sábado a las 11 de la mañana, que no es obligatoria la asistencia, pues teniendo en cuenta sus obligaciones. Y que vamos a programar otra para el lunes. La del lunes son normas APA que la voy a programar en la mañana para dejarla ese mismo día cargada en el foro y que ustedes la puedan revisar antes de cargar su actividad final. Les deseo una bonita noche, que terminen los ajustes de su documento, David. Cualquier novedad, me cuentas a través de Teams que yo estaré atenta. Que pasen una bonita noche y nos vemos en las citas.